Hola, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar nuevamente con este inicio de cuatrimestre. Pues nuevamente vamos a trabajar juntos. Esta vez vamos a hablar de la investigación de mercados y de la administración de pequeñas y medianas empresas. Como bien lo saben, bueno, pues ya conocen mi forma de trabajo. Examen 40%, plataforma 40% y exposición 40%, ¿ok? Bien, pues saben que tienen que cumplir con todas sus actividades y tareas para poder ser evaluados. Esta vez tareas extemporáneas ya no se van a recibir. Si no se reciben a tiempo, bueno, pues ya tendremos que platicar esa situación, porque pues ya tareas extras o fuera de tiempo pues ya no tendrán el mismo valor. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con estas dos nuevas materias. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, pues quedo a sus órdenes. Vamos a platicar un poquito de lo que es el origen del concepto de las empresas y lo que es la industrialización en México. Así es como ha ido la historia o la evolución de estas percusiones económicas. Bien, ya están igual agregados en el grupo. ¿Qué más les iba a comentar? Que ya están en el grupo, las actividades, las plataformas, exposiciones. Por ahí se me está yendo otra cosa. Bueno, ahorita si la recuerdo, pues ya les voy a hacer llegar el temario, lo que vamos a ver a lo largo de estas clases o de este cuatrimestre, para que estén en misma sintonía. Nos dice que vamos a hablar, decía, o reitero, la historia, la evolución y la repercusión del ente económico. Parte importante, pues siempre me grabo en las clases, pero esta vez tengo un tema con mi cámara, entonces no me deja grabar. Pero la siguiente clase les prometo que estaré en video. El objetivo de esta clase pues finalmente es comprender el origen y la evolución del concepto de lo que es una empresa, analizar las transacciones hacia la industrialización en México y más que nada la relación entre los procesos históricos con el desarrollo o la economía actual que tenemos hoy en nuestros países, ¿vale? Entrando o abordando lo que es un poquito ya en materia, nos dice que la definición o el concepto de lo que es una empresa, pues nos dice que una empresa es en general una unidad económica que nos va a llevar a cabo o nos va a llevar a esa unidad de producción, de organización, y que va a tener una finalidad. ¿Cuál va a ser esa finalidad? Pues generar ¿qué? Bienes, servicios para poder obtener nosotros un servicio de esto, ¿vale? El origen histórico del concepto viene desde la antigüedad. En este caso existían talleres artesanales y comercios primitivos. Así es como surge un poquito la historia de lo que es ahora una empresa. Anteriormente pues no lo conocíamos como tal, como un nombre de empresa, pero hoy en la actualidad sí. En la Edad Media pues estaban los gremios y las corporaciones, y en la Revolución Industrial, que es el nacimiento de la empresa moderna, cuando ya nosotros entramos un poquito más en lo que es este régimen o esta historia de la empresa. Las características en la actualidad de una empresa moderna es la separación entre capital y trabajo, la organización jerárquica, la innovación tecnológica, que es el motor, y pues obviamente la expansión del mercado, que es lo que buscan todas las empresas o buscamos en general, pues competir contra otros mercados y expandirnos, ¿verdad? En contexto histórico hablamos del México del siglo XIX, donde la economía agrícola y minera era la predominante, pequeñas manufacturas locales, y obviamente por la falta de infraestructura industrial pues carecíamos de muchas cosas. Sabemos que a raíz de la revolución industrial, bueno, pues nos llega la primera máquina de vapor, que hace muchos años o hace siglos pues obviamente no era como tan novedoso. Los primeros pasos hacia la industrialización pues es la reforma liberal, donde hace una apertura al capital extranjero, donde se crean las primeras fábricas textiles y metalúrgicas, así como los ferrocarriles con motor de cambio, ¿vale? La industrialización porfirista, que es parte también de este proceso de la creación de lo que es una empresa, son los crecimientos de las inversiones extranjeras, los sectores clave, que en este caso es la minería, ferrocarriles, textiles, y llega lo que es la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Llegamos al impacto de la Revolución Mexicana, cuando tenemos una crisis económica y una destrucción de una infraestructura, es decir, la transformación de las relaciones laborales,
las bases para una política económica nacionalista y posterior. Llegamos a la industrialización post-revolucionaria, donde estamos hablando entre 1920 y 1940, cuando hacen la creación de las empresas estatales, las políticas de sustitución de importaciones y se hace una consolidación de sectores estratégicos, que es petrolero, energético y acerero. Llegamos a la consolidación de lo que es una empresa en México. Dice que es una empresa pública y privada coexistiendo, desarrollando un marco legal y laboral a partir de la Constitución de 1927 del artículo 123, donde nos habla de la formación de una clase empresarial y nacional. En conclusión, pues el concepto de empresa surge con la revolución industrial y se adapta al contexto mexicano. La industrialización de México estuvo marcada por inversiones extranjeras, políticas nacionales y movimientos sociales. La empresa mexicana es el resultado de un proceso histórico que aún se transforma dentro de una globalización actual. A grosso modo, el origen de la empresa pues se remonta al auge del comercio en la Edad Media, alrededor del surgimiento del capitalismo, donde hay una evolución de unidades familiares y artesanales, las cuales llevan una compleja estructura multinacional que busca en este caso satisfacer las necesidades del mercado mediante la producción de bienes y servicios para obtenerlos. Su concepto se define como una organización o unidad económica que combina factores productivos, humanos, técnicos y financieros. ¿Para qué? Pues para alcanzar objetivos específicos, obteniendo ganancias y adoptándolas al mercado a través de un ciclo de actividades que incluya la producción, la distribución y la venta. Cuando hablamos o nos retomamos a lo que es la antigüedad o la Edad Media del origen de la empresa, es que ahí es donde entra lo que es el derecho romano, ya que se contemplaba la sociedad. La sociedad pues era la empresa moderna, quien tenía sus raíces dentro del crecimiento del comercio hasta finales de la Edad Media, con la aparición de ¿qué? De las primeras societas maris y las collecti venecianas, que se diferenciaban de los sectores capitalistas, es decir, las primeras creaciones. Llegamos al capitalismo mercantil, donde se desarrolla el capitalismo a partir del siglo XVII, donde las empresas se consolidan como un actor clave impulsado para la burguesía industrial y para la actividad del comercio internacional, que se observa en las campañas de las Indias, ¿no? Luego llega la evolución moderna, donde las empresas han pasado de unidades básicas y familiares a complejas organizaciones, con la multinacionalidad reflejando el progreso tecnológico y la expansión de lo que es un mercado. A grosso modo, retomando nuestro concepto, decimos que la empresa pues es una unidad de producción y de servicio, que es una organización dedicada pues a producir bienes, servicios para satisfacer pues las necesidades del mercado, con el propósito principal pues de obtener un beneficio específico. Llegamos o platicamos también de lo que es la organización de factores productivos, que este caso es una organización dedicada, lo que decíamos, a un agente que coordina todos esos recursos naturales, que en este caso puede ser la tierra, el trabajo, que son las personas, y el capital financiero, en este caso las máquinas, para poder lograr lo que es un objetivo. Llegamos a lo que es la autonomía y la toma de decisiones. Dice que es una unidad con autonomía para decidir sobre el uso de sus recursos y así para poderlos dirigir a operaciones según el Instituto Nacional de Estadísticas, que en este caso es el INE. Se hacen también encuestas a empresas para saber nuestro nivel económico de acuerdo a lo que son industrias o manufactureras. Tenemos un ciclo económico también que nos dice que la empresa realiza un ciclo de actividades que incluye la compra, la producción y la distribución, que se repite continuamente para mejorar nuestros productos y expandirlos dentro del mercado. Y tenemos una adaptación al mercado, que en este caso las empresas deben de definir y de adaptarse a sus productos o a sus servicios para un mercado específico, en este caso diferenciándose de competencias y operando en marcos geográficos y legales determinados, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que es nuestra empresa, lo que son sus características y cuál es la finalidad. La finalidad, pues yo creo que la mayoría que trabajamos conocemos cómo funciona y que decíamos que es un ente, una institución obviamente dedicada a la producción y a la prestación de qué, de un bien y de un servicio. La producción empresarial pues se basa en planificaciones estratégicas previamente determinadas por un equipo de trabajo, es decir, por una estructura que permite el control de los elementos jerárquicos y la distribución y especialización.
En este caso, esta distribución y especialización de las labores para hacer más eficiente el trabajo. Así como una empresa puede tener sus propios objetivos, métodos, procedimientos, regidos principalmente o únicamente establecidos dentro de la ley o dentro del territorio que ocupe la organización. El éxito de una empresa requiere de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión obviamente preestablecida. Sobre ellos pues se definen políticas y reglamentos con los cuales vamos a manejar nosotros la empresa. Las empresas como estructura social productiva surgieron, decíamos, a fines de la Edad Media, bajo la formación de sociedades mercantiles. Estas agrupaciones se convirtieron en piezas claves del mundo capitalista del siglo XVII y que responden al ascenso de la burguesía industrial como una nueva clase social, que hoy en día las empresas constituyen los principales entornos y el principal fuente de trabajo para la humanidad. ¿Por qué la llamamos empresa? La palabra empresa proviene del verbo italiano imprendere, que se traduce como empezar o comenzar, en el sentido contemporáneo del verbo emprender, o sea, acometer una obra o un proyecto, a menudo con ciertos riesgos o fines de lucro. Se considera sinónimos de empresa que lo que es compañía, sociedad, corporación, organización o incluso un negocio, ¿vale? Tenemos que las características de la empresa dice que es una estructura social, obviamente está compuesta por personas distribuidas en distintos niveles jerárquicos y comprometidas con la producción del bien y del servicio. Tiene rasgos o rango de personalidad jurídica, que quiere decir que responde a la ley como si fuera un individuo, a pesar de que se trate de una organización. Y tenemos que posee también un capital propio, que quiere decir que los bienes de la empresa están compuestos por un stock de materias primas, en este caso maquinarias, herramientas, sedes físicas y obviamente el dinero. Y está sometida obviamente a lo que es el riesgo, en este caso la perpetuidad o la existencia puede verse amenazada por decisiones económicas. Ya más adelante en otras materias irán viendo lo que es los tipos de sociedades y cómo se conforman esas sociedades. La estructura de una empresa puede ser constituida de diferentes formas de acuerdo a las relaciones jerárquicas. Puede haber presidente, vicepresidente, directores, gerentes y a una estructura lineal u horizontal. Eso ya depende de las decisiones de quién, de los socios. Estas últimas no existirán cargos de mayor o de menor importancia, simplemente pues es a criterio de los dueños. Los tipos de empresa, pues las empresas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, entendiendo a tres criterios fundamentales: sector económico al que pertenecen, origen, capital y tamaño. Cuando hablamos del sector económico, en el sector económico tenemos las que suelen distinguirse tres sectores productivos de la sociedad, de acuerdo al tipo de actividad económica: primario, secundario y terciario. En los primarios son empresas dedicadas a la extracción de materias primas directamente de la naturaleza. Por ejemplo, empresas mineras que extraen del subsuelo pues minerales. Tenemos las empresas secundarias, son empresas industriales que se dedican a la transformación de la materia en productos elaborados, listos para el consumo o bien semi-elaborados, que sirven de insumos a otras empresas de este mismo sector. En este proceso además le añaden valor a la mercancía. Por ejemplo, las empresas siderúrgicas que a partir del hierro pues fabrican a la mejor clavos, ¿vale? Y tenemos el sector terciario, que son empresas dedicadas a la producción de bienes, sino a la oferta de servicios tanto de consumidores finales como de empresas de cualquier sector. A partir de esto, pues tenemos el ejemplo a lo mejor de empresas de recursos humanos, empresas de creaciones de software. A partir de ahí tenemos tres tipos de empresas públicas, privadas y mixtas. Cuando hablamos de una empresa pública son aquellas las que pertenecen al Estado y se les seguirá considerando públicas si el 51% de sus acciones siguen en posesión del sector público. El Estado toma las decisiones de iniciar la empresa y se deben establecer objetivos para luego poder controlar las actividades. Empresas privadas, que son aquellas que están a cargo de individuos particulares que distribuyen sus ganancias entre los socios y los inversores, y así las acciones de estas empresas pues bueno pueden verse pues ¿cómo les puedo explicar? Pues pueden verse maximizadas de acuerdo a las ventas o a las cuotas que tengan dentro del mercado. Y tenemos las empresas mixtas. Estas empresas son aquellas que pertenecen al sector público como al privado,
de modo que el Estado entra entre sus accionistas, pero no controla la empresa. Este tipo de empresas puede ser el resultado de la expropiación de una empresa privada, la privatización de una empresa, ¿vale? De ahí nos vamos a lo que son por su tamaño, grandes, pymes y microempresas. Cuando hablamos de grandes empresas, son empresas que manejan grandes capitales y cuentan con importantes capacidades tecnológicas y de potencial humano. Suelen tener diferentes sedes, incluso hasta en diferentes países, como las empresas multinacionales y las empresas transnacionales. Sus obligaciones y necesidades, pues obviamente son mayores y más complejas. Cuando hablamos de pymes, son pequeñas y medianas empresas que constituyen un importante actor económico, ya que son muy numerosas y dan empleo a la mayoría de los trabajadores de una economía y sus necesidades y capacidades son de rango medio. Luego tenemos las microempresas, que son aquellas que cuentan con pocos trabajadores y pocos capitales. No necesitan obviamente una gran cantidad de capital ni de potencial humano para poder llevar a cabo sus actividades. Suelen pertenecer al renglón de las empresas como estados iniciales o como las empresas familiares, ¿no? Bueno, pues ya finalmente pues tenemos las finalidades sociales de la empresa, que en este caso hay externa, interna, pero eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Cualquier duda o comentario queda a sus órdenes. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente tarde.